Hola, Dios te bendiga. Quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para ti y para tu familia. Y estamos nuevamente con un nuevo mensaje de parte del Señor, donde la palabra del Señor dice que escudriñad las escrituras, dice en Juan 5:39, donde Dios nos manda a escudriñar. Escudriñar es estudiar, escarbar, buscar. Entonces, tristemente, nosotros los seres humanos difícilmente leemos la Biblia, esa es la realidad. Pero es un mandato de parte de Dios. Entonces por eso son estas enseñanzas por este canal, para que la persona que de pronto no lee la Biblia empiece a escuchar estos mensajes, y ahí se le va dando ese deseo y va flotando esa fe de nuestro corazón para poder empezar a leer la Escritura, a interesarnos por el mensaje de Dios. Entonces la palabra del Señor dice así: escudriñad las Escrituras. Dios nos manda eso. Y hemos encontrado cómo se estudian las Escrituras, donde tantas personas estudian la Biblia, pero muchas veces lo hacen de una manera informativa, no para captar el mensaje que Dios quiere establecer en el ser humano. Y la ciencia estudia la Biblia, los científicos, inclusive en Hollywood, estudian la Biblia. Ellos la leen para crear esas películas donde le ponen ficción a esas películas de la palabra de Dios. Entonces, pero el mensaje de parte de Dios es establecer lo que Dios enseña en la Biblia en el ser humano. Y la ciencia muchas veces está en desacuerdo de lo que es la palabra de Dios. Eso lo hemos visto hace muchos años atrás. No sé qué piensas tú, si pronto crees que la ciencia contradice lo que dice la Biblia. Si de pronto tienes un aporte, me lo puedes mandar por los comentarios. Pero yo he visto que hace muchos años esos canales científicos, por ejemplo, decían que el apocalipsis no iba a suceder, que eso era una mentira. Y los científicos siempre han tenido como la Biblia como un libro obsoleto, donde los creyentes estamos como sometidos a una fe ya de antigua, por decirlo así, donde nos tienen a nosotros como si estuviéramos sometidos a algo que no tiene por qué ser así debido a tanto avance de la ciencia. Pero Dios siempre, a medida que han ido pasando los años, hemos visto cómo Dios ha ido cambiando las cosas, cómo hoy en día ya los canales científicos que pasan increíblemente ya dicen que el apocalipsis es una realidad, que eso va a suceder. Entonces hemos visto Dios cómo cambia las cosas, la ciencia dando crédito y la ciencia ratificando lo que Dios ya ha dicho en su palabra, lo que Dios ya ha dicho en la Biblia. Entonces la ciencia empieza. Nosotros los seres humanos, nosotros los cristianos, prácticamente nosotros no necesitamos que la ciencia confirme lo que Dios ya ha dicho, porque nosotros estamos convencidos de nuestra fe, de lo que estamos haciendo, de que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Estamos convencidos de esto. Pero uno se goza, la verdad es que uno se goza en el Señor cuando se da cuenta uno cómo la ciencia va descubriendo cosas de los acontecimientos que estaban en la Biblia, de esos acontecimientos, y la ciencia va ratificando eso, va reafirmando eso, de que sí sucedieron en realidad. Entonces ha habido un cambio bastante drástico, donde la ciencia ya está confirmando lo que la Biblia dice. Es más, me gusta, la NASA tiene un video, ha publicado un video la NASA donde dice que la Biblia sí es la palabra de Dios, porque la NASA, los científicos decían de que la Biblia era un producto humano, donde ellos no desconocen prácticamente a nuestro Dios, y por eso es la teoría de la evolución. Entonces, pero ya la NASA se ha dado cuenta, debido a sus experimentos, a sus investigaciones que ellos hacen, una investigación importantísima que ellos hacen sobre un día que falta en la humanidad. Y ese día está en la Biblia, ese día que falta en la humanidad, donde el sol se detuvo, que eso está en Josué y está en Reyes, donde también hubo un acontecimiento donde se inclinó la sombra, o sea, 10 grados. Eso entonces la NASA se dio cuenta de eso, y por eso la NASA ratifica, se da cuenta que en realidad, y la NASA misma lo dice, que en realidad la Biblia sí es la palabra de Dios, que la Biblia está inspirada por Dios.
Entonces, eso es algo que uno se goza en eso, de que se dé cuenta la ciencia de que la Biblia es la verdad, los acontecimientos y lo que la Biblia dice es una realidad, que no es un producto del ser humano nada más, sino que está inspirado por Dios. La palabra lo dice, la palabra de Dios es inspirada, es escrita por seres humanos, pero es inspirada por Dios. Y hemos visto, por ejemplo, tiempos anteriores como Nicolás Copérnico fue declarado hereje porque dijo que la Tierra no era el centro del sistema del universo. Y por ejemplo, cuando Galilei dijo que el Sol era el centro del sistema solar, entonces fue juzgado por esas palabras, por eso que había dicho. Entonces siempre ha habido como esa, entre la ciencia y lo que dice la Biblia, siempre ha habido como ese contrapunteo, como esa contradicción. Pero entonces, aquí vamos, ese mensaje maravilloso de la Biblia. La ciencia es sacada de la misma Biblia, la arqueología, la astronomía, la matemática, la genética. Dios ya hablaba de la genética en la Biblia. Entonces, tantos descubrimientos que ha hecho el hombre ahora por medio de la ciencia, ya Dios lo había dicho hace muchos años, millones de años, como por ejemplo, cuando hablaban de que la Tierra era redonda, cuando ya el ser humano descubrió que la Tierra, ya Dios lo había dicho en Isaías, que el círculo de la Tierra, que el globo terráqueo, los científicos pensaban que estaba sostenido sobre algo y tenían cantidad de mitos, pero no, se dieron cuenta que el globo terráqueo no está sostenido sobre nada, y eso ya lo había dicho Dios en Job, que Dios sostiene la tierra sobre nada, y así muchos aportes, muchas cosas. Y hablando por ejemplo de la evolución, que es algo que contradice lo que dice la palabra del Señor, pero la misma ciencia termina contradiciéndose, porque los científicos siempre han tenido infinidad de teorías, y una de ellas es que piensa que nosotros, las células individuales, se van desarrollando y han ido evolucionando por millones de años por medio de descargas eléctricas, y pensamos que esa evolución ha hecho que el ser humano y él evolucione. Es lo que enseñan, inclusive hoy en día se enseñan en las universidades, tristemente confundiendo al ser humano, confundiéndolo, pero son solo teorías, no hay una evidencia y no hay un sistema, por ejemplo, evolutivo que esté confirmado para el universo, no lo hay. Y la ciencia no puede confirmar la evolución de las emociones, de la parte emocional del ser humano. Eso la ciencia allí no puede hacer nada, solo Dios ha establecido eso, solo Dios nos da a nosotros el gozo, la alegría, el sufrimiento. Y eso no ha evolucionado. Entonces no hay una evidencia, son solo teorías y no son hechos. Lo triste de eso es que lo enseñan como si fueran hechos, como si en realidad, y son cosas que no han pasado, solamente son teorías. En cambio, lo que está en la Biblia sí está demostrado, y la ciencia demuestra lo que dice Dios. Por ejemplo, cuando Dios creó al ser humano, que lo creó del polvo, del suelo, y la ciencia ha demostrado cuánta hay en nuestro organismo, en nuestras células, que son del suelo, los que son elementos químicos que están en nuestro ser. Son por ahí como 18 más o menos, no recuerdo bien, pero que están en el ser humano, de esos elementos químicos. Entonces, la misma ciencia reafirma lo que Dios ha dicho y se contradice a sí misma, porque en la teoría de la evolución, en la segunda ley de la termodinámica de Albert Einstein, habla sobre la decadencia y la descomposición de la materia. Entonces, si la materia se descompone, entonces ¿cómo va a haber una evolución? O sea, hay una contradicción ahí en la misma ciencia. Entonces no puede evolucionar, el ser humano no ha evolucionado como antes, al contrario. Tristemente, y esto lo pueden corroborar los genetistas, donde tristemente el ser humano, cada vez que tiene más hijos, las células se van descomponiendo más. Por eso hoy en día el ser humano, porque genéticamente ya estamos así, y Dios lo dice en su palabra, nos gusta el pecado y cada vez hay más maldad en nosotros. Pero entonces, lo bonito de esta palabra, por eso la importancia de la Biblia en su vida, en nuestra vida, en la vida del ser humano, la importancia, porque allí está el mensaje de Dios, allí está la palabra del Señor, donde Dios nos dice en qué condición estamos delante de Dios, cuando Dios nos creó, en qué condición nos hizo, y cuando pecamos, cómo Dios
nos apartó de su presencia, es decir, nosotros mismos por medio del pecado nos apartamos de la gloria de Dios. Entonces esa es la condición del ser humano, una condición caída, lastimosamente. Entonces, pero Dios nos muestra por la misma Biblia que Dios nos levanta. Entonces nos muestra la Biblia un Dios eterno, un Dios maravilloso, un Dios grande, donde nos tiene a nosotros los seres humanos encapsulados en el tiempo por nuestra misma condición en que estamos de pecado, donde nacemos y morimos. Pero Dios tiene un propósito grande, y es que nosotros también hagamos parte de esa eternidad con Dios. Entonces Dios quiere que tú hagas parte de esa eternidad con Dios. Entonces la pregunta es esa: ¿quieres hacer parte de la eternidad con Dios? Entonces ese es el mensaje de la Biblia, donde Dios nos muestra, donde vino Jesucristo a morir por nuestros pecados, para darnos salvación, donde Él nació y murió como ser humano, pero que Él vive por los siglos de los siglos, para darte vida a ti, para darnos vida a la humanidad, a todos nosotros. Y la importancia de la Biblia, la importancia, porque solamente por medio de su palabra, por medio de la Biblia, el ser humano tiene perdón, tiene vida eterna, solamente por medio de lo que Dios nos ofrece. Nosotros no podemos ir al cielo por nuestro propio camino, por una religión. No, solamente Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario. Entonces la Biblia nos muestra eso. ¿Quieres hacer parte de la eternidad con Dios? Entonces únete a Jesucristo, únete a lo que dice la Biblia, empieza a leer, a estudiar la Biblia. Es necesario, lo necesitamos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por medio de la Biblia, Dios ilumina al ser humano, nos guía en el camino que debemos caminar. Por eso es que nosotros caminamos por senderos desconocidos que nos lleva a la muerte, a la perdición. Pero solamente Dios nos puede guiar al cielo y a la eternidad por medio de su palabra. Así que esa es la importancia de la Biblia. ¿Está la ciencia en desacuerdo con la Biblia? Hoy en día ya no está en desacuerdo, es increíble. Hoy en día ya la ciencia ratifica todo lo que ha descubierto. La ciencia ha descubierto los acontecimientos que sucedieron en la Biblia, ya los ha descubierto y se ha dado cuenta que son realidad, que sí sucedieron. Eso es maravilloso, que sí es verdad. Entonces vamos a estudiar la Biblia, a unirnos a Cristo, a leer las Escrituras, la importancia de la Biblia. Dios te bendiga, es el mensaje de parte de Dios. Únete a Jesucristo, necesitas la Biblia. Así que Dios te bendiga.